Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 6. En esta mañana continuamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis, correspondiente a la serie de las 7 trompetas, y estamos en la quinta trompeta. El quinto ángel toca la trompeta y se desata el primer ay de los 3 ay finales de esta serie. Y hemos dicho que esta serie está hablando de los juicios sucesivos de Dios sobre los impíos que vienen desde el comienzo de la historia de la redención hasta el final de esa historia. Apocalipsis capítulo 9 versículos 5 y 6 dice: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Estamos ante uno de los pasajes más dramáticos para los impíos. Recuerden que en el capítulo número 5 encontramos un pasaje muy dramático para los creyentes, que era el clamor de las almas bajo el altar que suplican justicia, porque han sido torturados, han sido diezmados por la violencia imperial, por todos los enemigos del evangelio, y no han encontrado justicia. Y la respuesta que se les dio es: esperen un poco todavía, y se les dio vestiduras blancas. Fue uno de los pasajes más dramáticos del libro de Apocalipsis con relación a los creyentes. Pero este texto que nos ocupa hoy es uno de los más dramáticos con relación a los impíos, con relación a los no creyentes, que son torturados, atormentados, heridos, y procuran la muerte, ansían la muerte con todo su ser, pero la muerte no les llega porque la muerte huirá de ellos. Es un pasaje terrible que nos muestra la justicia de Dios, pero también las consecuencias del mal y la perversión que crece en medio de la sociedad, pero cómo Dios, de manera soberana y fiel, preserva a su pueblo y trae justicia también severa sobre los incrédulos. Con muchísima frecuencia nosotros hemos pensado que a veces a los creyentes les va bien y a los impíos les va mal. Algunos piensan eso. Otros piensan lo contrario, que a los creyentes les va mal y a los impíos les va bien. El Salmo de Asaf es una descripción de lo que el creyente muchas veces mira y piensa que a él le va mal porque se porta bien, pero que a los que se portan mal les va bien. Pero este pasaje nos ayuda a entender que realmente desde el comienzo de la historia de la humanidad, que existe el mal y que existe el pecado, los impíos sufren las consecuencias del pecado. Este pasaje está en la perspectiva de juicio, pero recordemos que en el capítulo número 8 dice que antes de que se desatara este juicio sobre los impíos, el Señor selló a su pueblo y lo preservó a tal punto de que nada les pasará. Yo quiero que miremos algunos textos donde nos habla sobre este juicio de Dios que viene sobre los impíos y cómo Dios guarda a su pueblo. Éxodo 8:22 dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Estamos hablando de las plagas de Egipto y cómo el pueblo de Dios fue guardado. Éxodo 9:4: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera en todo lo de los hijos de Israel. Éxodo 10:23: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y luego en Éxodo 11:7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Estos textos nos ayudan a recordar que el Señor tiene 2 pueblos que viven en una sociedad. Y esos 2 pueblos están claramente delimitados o demarcados desde Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3.
Hay un pueblo que da una descendencia para vida y hay un pueblo que da una descendencia para muerte. Hay una simiente de la mujer y hay una simiente de la serpiente. La simiente de la mujer corresponde a los redimidos por la sangre del cordero. La simiente de la serpiente corresponde a las langostas o a estos escorpiones que están siendo descritos en el capítulo número 8. Jesucristo, Cordero Vencedor, nos da la esperanza no solamente hermenéutica, sino la esperanza segura de que el Señor está con nosotros. El Señor recordó a Adán y Eva cuando los puso en el Edén un mandato: coman de todo árbol que está en el huerto, pero hay un árbol que está prohibido y el día que de él coman, ciertamente morirán. A partir de Génesis 3, por el acto deliberado del hombre de la desobediencia, el mal existe en la tierra, el mal abunda en la sociedad y la sociedad o los hombres quieren o anhelan la muerte. Y el título de nuestra enseñanza en esta mañana es: Me quiero morir. Son muchas las personas a lo largo de la sociedad, a lo largo de la historia de la humanidad, que han anhelado y han buscado infructuosamente la muerte. Son muchísimas las personas hoy en día que de muchas maneras buscan la muerte. La buscan a través de los vicios, a través del alcohol, a través de la droga, pero también la están buscando a través de la legislación. Muchos de los movimientos hoy que buscan reformar leyes están legitimando o buscando que se legisle a favor de la muerte. Por ejemplo, el aborto. Es una legislación que busca o propone o promueve la muerte, aún en el vientre, para nuestros hijos o para los niños que están en gestación. Pero la eutanasia es otra ley que busca la muerte. ¿Quiénes son los más vulnerables ante esas dos realidades de muerte? Generalmente los niños, en el caso del aborto, y los ancianos o los que tienen severos sufrimientos a través de leyes como la eutanasia. Pero tenemos otras leyes que buscan aprobar la muerte también, como por ejemplo la dosis personal. Se legisla a favor de tener drogas, no solamente medicinales, sino para uso de placer, con ese tipo de ideologías de que es simplemente una dosis personal, que es una dosis mesurada. A través de las aprobaciones, por ejemplo, del alcohol, de bajar cada vez el umbral para que los jóvenes participen de rumbas, participen de fiestas, participen de otro tipo de placeres que les van a llevar rápidamente a la muerte. Son muchas las maneras como nuestra sociedad legisla a favor de la muerte. Recuerden que hay muchos síndromes como la bulimia, ¿sí?, la anorexia, muchos otros síndromes entre las juventudes que lo que nos ayudan a entender es que nosotros vivimos en una cultura de muerte y que nuestro joven en nuestra sociedad se volca rápidamente a desear o a anhelar ardientemente morir a través del tabaquismo, droga, alcohol, inanición. La gente quiere morirse o quiere matarse por sí misma. Pero hay otra forma como los jóvenes hoy en día se están deseando matar, y es a través de los deportes extremos. Los deportes extremos que están reglamentados en nuestras sociedades son medios acelerados a través de los cuales los jóvenes están buscando o promoviendo morirse o matarse. Queridos hermanos, lo que el texto nos va a decir hoy aquí es que la sociedad está pasando por grandes sufrimientos. Está siendo terriblemente atormentada y en medio de ese tormento y esas heridas que el pecado y la maldad les propicia, la única salida fácil o ligera que ve la sociedad es la muerte. Se dice que aquí en Colombia por lo menos 6 personas se suicidan cada día y hay por lo menos 1 millón de personas que se suicidan al año. Estamos ante una situación terrible de suicidio, acelerado. Parece ser que el nivel de suicidios en el mundo es más alto que las muertes por guerra o por explosiones o por tortura o por otro tipo de enfermedades. La muerte por suicidios ocupa el nivel más alto en el mundo, solo que es un tipo de muerte que no es muy publicitada
y que muchos de los medios de comunicación ni siquiera se enteran. Pero son muchísimas las personas que se quitan la vida de manera intencional. A nosotros nos han dicho que las personas que se quitan la vida son los que tienen depresiones o los que tienen trastornos emocionales o los que tienen pérdidas sensibles. Pero realmente lo que el texto bíblico nos va a decir en esta mañana es que cualquier persona en la tierra, cualquier persona que esté viva frente a una situación de desempleo, a una situación de dolor, a una decepción, a una pérdida sensible, piensa que la salida más fácil es quitarse la vida. Es probable que algunos de nosotros en algún momento de nuestra existencia hayamos pensado que lo mejor para nosotros sería morir. Aún escuchamos a niños o jovencitos diciendo es que me quiero morir o no quiero vivir. El versículo que nos ocupa en esta mañana dice, y les fue dado, hablando de las langostas que vienen siendo descritas en los versículos anteriores, les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Lo primero que yo quiero que nosotros miremos es, ¿por qué las personas en la sociedad quieren morirse? Y la respuesta está en el versículo 6, en el versículo 5, porque estas langostas tienen el permiso de atormentar. Y ante el tormento terrible, ante la angustia del tormento que produce el mal o que produce la perversión, las personas optan o anhelan o ansían morir. ¿Qué tipo de tormento les causan las langostas? Si ustedes revisan las prédicas anteriores o los textos anteriores, dijimos que las langostas son un insecto, pero es el insecto más destructor y depredador que existe en la tierra. No hay otro insecto más temerario que actúe en enjambres numerosos o que actúe como un ejército multitudinario y que sea tan destructivo o que sea tan temerario para los cultivadores o para la vegetación. Dijimos que las langostas son unos animales realmente depredadores, el único insecto que tiene dientes, que tritura y que devora todo lo que encuentra a su paso. Entonces hemos dicho que las langostas son una similitud del mal. Son como un ejemplo metafórico para hablarnos del mal. ¿Qué hace el mal? El mal devora, tritura, acaba con lo que encuentre, ¿sí? Es depredador, alcanza y asusta a cualquier sociedad. Sin embargo, hemos dicho que el poder que tienen las langostas en primer lugar es limitado. ¿Quién les dio ese poder limitado? Dios. Y en segundo lugar, que las langostas, en este caso representando el mal, solo pueden atacar a los impíos, es decir, a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces el mal que viene de Satanás y que se produce en lo profundo del corazón humano y que es descubierto a través de la apertura del gran pozo del abismo que nos muestra toda la maldad temeraria del hombre, se viene contra sí mismo, porque el mal realmente, el propósito inicial del mal, en el plan de la maldad de Satanás y de la perversión del hombre, es destruir a los creyentes. Pero esa maldad no logra destruir a los creyentes, porque los creyentes están a salvo, sino que se convierte en un mal para ellos mismos. La Biblia dice que el impío cava pozo y cae en él, que el impío ve el peligro y cae en ese mismo peligro que él propicia o que él establece para terceros. Eso es lo que nos está diciendo aquí el texto. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Cómo puede ser el tormento de una langosta? Siendo que es el animal más terrible como depredador, que logra destruir hasta la corteza de los árboles, hasta secar un bosque, que es terriblemente resistente al agua y al fuego y a cualquier tipo de explosiones. Entonces lo que está diciéndonos aquí es que el mal que hay en la sociedad y que gobierna el corazón del hombre se convierte en el peor daño para los que lo promueven. Y es importante que nosotros notemos eso, porque la forma como ese mal opera es de muchas maneras.
Una de las formas como opera el mal es a través de la concientización que los medios de comunicación proponen o promueven en la sociedad. Esa es una forma como el mal se difumina o se dispersa. Los medios de comunicación son uno de los mejores organismos de difusión de la perversión y de la maldad. Otra de las formas como se dispersa el mal y como se ejerce tormento en las sociedades a través de la presión psicológica de las entidades sociales, fundaciones, sociólogos, filósofos, psicólogos, que comienzan a perpetuar patrones de conducta o patrones de identidad social y a través de eso generan grandes movimientos que torturan, que atormentan a una sociedad entera. Nosotros estamos viviendo justo uno de esos momentos que está siendo muy publicitado por los medios de comunicación, donde la sociedad entera está atormentando al resto de la sociedad, con ideologías, con enseñanzas, con tergiversaciones, con perversidad. La sociedad piensa que eso es un lujo y piensan que ese ataque es contra la iglesia. Y muchas veces la iglesia ha pensado que ese ataque de los medios de comunicación y de esas tergiversaciones vienen contra la iglesia. Hermanos queridos, no han leído el Evangelio. Eso no viene contra la iglesia. La iglesia está a salvo. La iglesia ya tiene un sello del Cordero y está preservada por Jesucristo. ¿Ese ataque contra quién es? Contra sí mismos. Es decir, el orgullo de esos ataques no es contra la iglesia. El orgullo de esos ataques es que les va a destruir a sí mismos. Porque es como un insecto o es como un microbio que se ataca a sí mismo y se destruye a sí mismo. Por eso la Biblia dice que este insecto destruye todo lo que encuentra a su paso, pero afortunadamente este tormento solamente dura 5 meses. ¿Qué significa eso? Que el poder de esta langosta es limitado, pero el tiempo de tormento que ejercen también es limitado, y además que la población a la cual pueden atacar también está limitada o seleccionada. No van a poder atacar a todos, a los creyentes no, solamente a los impíos que se revuelquen en esa misma perversión, en ese mismo humo oscuro que sale del abismo, pero su tormento solamente dura 5 meses. Alguien diría fabuloso, 5 meses se pasan rápido. Realmente 5 meses se pasan rápido. Si a nosotros nos dicen, bueno, vas a tener que estar hospitalizado o sufrir este diagnóstico o este dolor por 5 meses, pues aunque nos angustiamos, sabemos que 5 meses pasan rápidamente. ¿Qué significa 5 meses? Hay varias formas de entenderlo. Los dispensacionalistas generalmente dicen que es un periodo escatológico al final de los tiempos y todavía no ha comenzado. Es decir, este tormento de las langostas, este pozo no se ha abierto, las langostas no han venido y todavía no ha comenzado el tormento para la iglesia, dicen ellos. Nosotros sabemos que ese tormento no viene para la iglesia, sino es para los impíos. Literalmente dice para aquellos que no tienen el sello en su frente. Pero ¿qué significa entonces este tormento? Vamos a pensar lo siguiente. Dice que los atormentasen 5 meses. Yo les quiero contar algo con relación al insecto. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Quiénes son los que causan el tormento? Las langostas. Es como un ejército de insectos. Una característica que tienen las langostas como insectos o este tipo de langostas migratorias, es que estas langostas, ellas pasan por un periodo de transformación, porque ellas tienen una metamorfosis, así como las mariposas. Comienzan siendo unos huevos o unas larvas, y luego pasan a ser lo que llama una ninfa, y luego pasa a ser una langosta adulta. Las langostas son unos insectos que tienen una metamorfosis. Pasan aproximadamente por 5 etapas en su desarrollo. Son unos insectos bien interesantes, por eso la Biblia va a hablar más adelante, en otro lugar de la Escritura, habla del revoltón, ¿qué más habla? De la oruga, del saltón, del revoltón y de la langosta, hablando de los procesos de la metamorfosis de estos animales.
Son unos insectos que pasan por varias etapas y en esas etapas cambian por lo menos 5 veces de piel hasta llegar a ser adultas y morir. Desde que comienza el proceso de vida de este insecto hasta que muere, cambia aproximadamente 5 veces de piel, es decir, se mimetiza, se transforma, evoluciona en un sentido en el proceso de su desarrollo y cambia su condición de ataque. Pero ¿qué más podemos saber de las langostas? Que desde que es un huevo, una larva, hasta que es una langosta adulta y muere, ese periodo es de 5 meses. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene este animal para atacar? 5 meses. O dicho de otra forma, estos animales hacen daño durante toda su vida, que es aproximadamente de 5 meses. Estamos diciendo que estas langostas representan la maldad del corazón humano, que representan la perversión de la sociedad, que es un humo oscuro que contamina a quien lo inhala, que lo envenena, pero que causa gran tormento. Y aquí en el texto dice que estas langostas, es decir, el poder del mal, representado en el corazón humano, pero también representado en los gobiernos y en las instituciones, tienen poder de Dios para atormentar por 5 meses. Es decir, por atormentar durante toda su vida. ¿Y le causan tormento a quién? Pues a otros insectos que son similares a ellos. ¿Por cuánto tiempo? Por toda su vida. Es decir, ¿cuánto tiempo obra el mal en el corazón de los impíos y los atormenta? Toda su vida. Desde que nace el impío hasta que muere, dice la Biblia, está siendo atormentado por el mal. Está siendo subyugado, dominado o está inhalando el humo venenoso que sale del propio pozo de su corazón. ¿Me hago entender? Aquí no está hablando de un periodo de 5 meses literales en el cual estas personas sufrirán un tormento, porque realmente si mi vida es de 70 u 80 años, pero solo sufro tormento 5 meses, eso no es nada. Eso no tendría ningún valor frente a la vida mía que pudiese ser 70 u 80 años, como dice la Escritura. Pero lo que nos está diciendo realmente es que el impío, desde que nace hasta que muere, representado por esta langosta que su vida es de 5 meses, va a vivir bajo el sufrimiento, bajo el tormento. Y ustedes lo saben, queridos hermanos. Y todos ustedes que han sido madres y los que somos padres sabemos que desde que nuestros hijos están en gestación comenzamos a sufrir. ¿Cómo van a nacer? Si nacen bien, si nacen mal, el día del parto es un sufrimiento, los primeros meses son un sufrimiento, van creciendo y sigue el sufrimiento y hasta que se mueren hay sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la vida. Ahora, estamos hablando de un sufrimiento natural, pero aquí no está hablando de un sufrimiento natural. Aquí está hablando del sufrimiento que tienen los impíos y que es un sufrimiento soberano que Dios inflige sobre ellos como consecuencia de la maldad de sus corazones. ¿Por qué sufre el impío? ¿Qué lo atormenta a él? A él no lo atormenta la falta de trabajo o la falta de salud. ¿Qué atormenta al impío? ¿Qué es lo que realmente viene de parte de Dios como un tormento depredador de un animal o de un insecto? El pecado que tiene, su maldad, su falta de felicidad, su falta de gozo, su falta de justicia, la maldad que él tiene, que él incuba en su conciencia y que él la ejecuta pensando que le va a ir bien, pero resulta que le va a ir mal. Por ejemplo, Génesis 3, Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto coman, pero de este árbol no coman, porque van a perder todos los beneficios que tienen en el huerto. Pero la Biblia dice que ellos analizaron con el engaño de la serpiente y dijeron, este fruto es atractivo, nos puede dar sabiduría, comámoslo. Y les trajo confusión. Nos puede traer placer y les trajo dolor. Nos puede traer esperanza y les trajo frustración. Nos puede dar vida y les trajo muerte. ¿Sí me hago entender? Todo lo que el impío planea se viene en contra de él. Todo lo que él dice, esto me va a favorecer, se viene en contra de él como un gran tormento.
Por ejemplo, hoy en día nos están hablando la sociedad de que se puede cada día bajar el umbral entre los niños y los jóvenes en el tema de la libertad para el ejercicio libre de la sexualidad. O por ejemplo, a través de todos estos movimientos diversos, nos dicen cualquier persona puede relacionarse libremente como quiera, no hay problema. Y lo pueden hacer, y lo están haciendo. Pero ¿qué tormento tiene? Hay un serio tormento que ellos están teniendo, primero de infelicidad, porque no logran satisfacerse. Segundo tormento que están teniendo a través de enfermedades adquiridas por transmisión, que no logran deshacerse. No han podido encontrar los médicos, los científicos, un método 100% seguro para poder evitar enfermedades de transmisión sexual. Nunca lo van a poder encontrar. Ahora, puede que encuentren una cura momentánea para un tipo de enfermedad, pero surgen otras. Ahora están surgiendo otras enfermedades peores, más terribles y letales que el VIH. Y seguirán surgiendo. ¿Por qué? Porque ese es el tormento que tiene el impío, que él dice, voy a hacer esto, siento placer, recibe placer momentáneo, pero tiene que cargar con el tormento permanente del pecado. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Es decir, que los atormentasen durante toda su vida, pero no los podían matar. Me llama mucho la atención eso, porque cuando Job fue visitado por el mal habla con Dios y le dice, yo quisiera tocar la vida de Job. ¿Y qué le dice Dios? A Satanás. Puede tocar la salud, puede quitarle los bienes, pero no puede tocarle su vida, no lo puede matar. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en las manos de Dios. ¿Quién tiene las llaves de la vida y de la muerte? Jesucristo. El mal puede atormentar, puede herir, puede lastimar, puede dañar, pero no puede quitar la vida. Y eso es interesante, queridos hermanos. Por eso muchas personas quieren morirse y no pueden morirse. Aunque lo anhelan, aunque lo desean, solo son atormentados y tienen las marcas, las cicatrices del pecado, pero no podrán atentar contra su propia vida y progresar en su intento, al menos que Dios permita que así sea. Nosotros muchas veces miramos al mundo, miramos hacia afuera y pensamos que el mundo realmente disfruta y vive feliz. Este es un fin de semana de muchas fiestas en todo el país, muchos carnavales, fiestas en todos los lugares del país, en los pueblos más alejados, se están celebrando fiestas, reinados, desfiles, en todos lugares donde ustedes se imaginen. Y uno diría, este es un país feliz. De hecho, en las estadísticas ha salido por varios años consecutivos que somos el país más feliz. Y algunas regiones más felices que otras. La pregunta es, ¿eso es real? ¿Realmente somos un país feliz? ¿O más bien un país de rumba y de placeres y de desenfreno? Porque si felicidad es rumba, eso es cierto. Nuestro país es uno de los países más rumberos, más fiesteros, pero eso no es igual a felicidad, porque la felicidad es un estado del corazón, la felicidad es una condición que Dios da a su pueblo. Entonces no somos un país feliz. Si fuésemos felices no sería un país tan alcohólico, un país con tanta violencia, con tantos índices de maltrato, con tantos índices de droga y de suicidio, especialmente hoy en día entre los jóvenes y los adolescentes. Eso significa que no somos un país feliz. Eso significa que las personas quieren morirse, pero no lo logran. Y como no lo logran, se hunden cada día en su tormento. ¿Quién les produce ese tormento? La propia sociedad. Hermanos queridos, ¿a ustedes no les parece ilógico que si nosotros somos inteligentes y sabiendo todo el daño que produce el alcohol, que lo promueve el propio Estado? ¿Quiénes son los que patrocinan los equipos de fútbol y los deportistas? Todas las empresas de alcohol. Las empresas de alcohol y de tabaco son las que patrocinan todos los deportistas en este país y son los que patrocinan la salud.
Es decir, si usted se embriaga, usted tributa para la salud. Si usted se embriaga o usa tabaco, usted está ayudando a los deportistas de esta nación. ¡Qué contradicción! Una sociedad inteligente ayudando a matar a los jóvenes, ayudando a drogar a los jóvenes para recoger recursos para la salud y para el deporte. Pero el tabaco es nocivo para la salud. Y el alcohol es nocivo para la salud. Pero tome. Para eso son las fiestas. Por eso hay carnavales todo este fin de semana. Por eso posiblemente muchos no están aquí, porque están participando de fiestas. Hermanos queridos, dice, y se les dio que los atormentasen toda la vida, pero no que los matasen. Me llama mucho la atención cómo nuestra sociedad se debate entre la vida y la muerte a través de todo el tormento que tienen provisto por la misma sociedad o por el mismo Estado. El mismo gobierno establece maneras como atrapar o cómo seducir a los jóvenes con las drogas, con el alcohol, con la prostitución, con las rumbas, con las fiestas, con los deportes, de tal manera que todo eso se convierte en un tormento para todos estos jóvenes, un tormento que les durará toda la vida. Hermanos queridos, el mal o el pecado trae gran tormento a aquellos que lo practican. No es cierto que quien se comienza joven en su actividad sexual es más experto y más feliz. Es esclavo de su propia condición de dolor y de su propia frustración. No es cierto que quien prueba o se induce en las drogas va a tener pues unos éxtasis maravillosos, inolvidables. Quien se induce en las drogas queda esclavo de las drogas, queda preso de ese tormento y posiblemente ese tormento lo va a llevar a la tumba. No es cierto que aquel que usa el tabaco o el cigarrillo es feliz, que es simplemente un distractor para olvidarse un poco de sus aflicciones. Aquel que se induce en estas prácticas es muy probable que a la tumba lo lleve ese tipo de esclavitud. ¿Por qué? Porque son adicciones. La droga, el alcohol, la prostitución, la pornografía, los deportes, todo eso son adicciones que causan gran tormento a aquellos que los practican. Pero ¿quién hizo o quién propició esos tormentos? El propio corazón del hombre. El propio humo que sube del abismo, que se constituye como unas langostas, como un insecto que depreda, causa un gran tormento del cual no puede el hombre salir por sí mismo. Nahum 3:16 dice, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, la langosta hizo presa y voló. Pero Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La mayoría de ustedes que tuvieron o vivieron antes de conocer el Evangelio en el mundo y en el pecado, ustedes saben cuánto los atormentaba el pecado. El alcohol, el cigarrillo, las drogas, las fiestas, las amistades. ¿Cuán frustrados vivieron emocionalmente? ¿Cuántos fracasos tuvieron en su vida sexual, en su vida emocional, en su vida moral? ¿Por qué? Porque no tenían la esperanza que viene de Dios. Pero una vez fuimos atraídos por Cristo, tuvimos esperanza. El texto continúa diciendo, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Recuerden que hay toda una transición entre la langosta y el escorpión. Atacan como langostas, pero envenenan como escorpión. Atacan en grupo como langosta, pero causa gran dolor o intoxica como un escorpión. Los escorpiones que la Biblia nos está hablando acá son unos escorpiones venenosos, pero que causan gran dolor y agonía, pero no causan la muerte. El veneno de este escorpión trae mucho dolor y agonía, pero las personas no mueren de esta picadura. Pero algo interesante, hermanos queridos, de todos los animales en la tierra, tanto grandes como pequeños, el único animal que se suicida es el escorpión.
El escorpión es el único animal que cuando está atacado, se siente atacado por un enemigo invisible, o cuando hay fuego y siente que va a ser quemado por el fuego, él mismo se clava la ponzoña en la espalda y él mismo se mata a sí mismo. ¿Por qué es comparado el escorpión con el hombre en este texto? Porque toda la creación racional o inteligente, el único ser que se quita la vida es el hombre. El hombre tiene la capacidad venenosa de atentar contra sí mismo, y eso es terrible, porque el hombre no tiene ese derecho. Por eso es comparado con un escorpión, por eso es comparado con un animal que se arrastra. Él se cree tan inteligente y realmente lo es, pero actúa como si fuera un insecto, un animal, una araña, un arácnido que se arrastra y que se ataca a sí mismo si ve un peligro. ¿Por qué el escorpión se mata si ve un peligro? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no huye? Pudiera huir, pudiera defender. Recuerden que todos los animales tienen mecanismos de defensa, tienen mecanismos para preservarse, tienen formas para atacar también. Pero ¿por qué el escorpión, cuando se siente atacado, en lugar de huir, en lugar de entregarse o en lugar de defenderse, se mata? ¿Por qué? ¿Eso no sería una actitud de mucha cobardía y de mucha soberbia también? De mucha altivez, como decir, no me voy a dejar, yo mismo me mato, no le voy a dar el gusto a otro de que me mate. ¿Se acuerdan qué hizo Saúl cuando estaba siendo atacado por los filisteos? Cuando él vio que el ataque y que los filisteos iban fuertemente y estaba arreciando el ataque y realmente lo iban a coger preso o lo iban a matar, él que dijo, no les voy a dar el gusto a los filisteos de que me maten, porque la historia dirá que los filisteos me mataron o me torturaron. Y dice que se echó sobre su espada intentando quitarse la vida. Y como no moría rápido, ¿qué hizo? Le dijo a su escudero, a su escolta, remáteme. Pero el triunfo se le adjudicó al rey David, porque el rey David era el nuevo rey de Israel. Y aunque él dijo, no le voy a dar el gusto a los filisteos, la Biblia dice, David mató a Saúl. O Dios mató a Saúl a través de su escudero, a través de todos esos intentos. Hermanos queridos, el hombre realmente es muy cobarde, el hombre pecador, porque en medio de los peligros, en lugar de buscar soluciones, en lugar de buscar ayuda, en lugar de ir a Dios, ¿qué hace? Se envenena, o se cuelga de una soga, o se lanza de un edificio. Ahora muchos dicen, es muy valiente quien se quita la vida. Por supuesto que es un acto de valentía en sí mismo, pero frente al diseño de Dios es un acto de cobardía, porque Dios no nos diseñó para quitarnos la vida. Dios nos diseñó para que en medio de los peores tormentos, ¿qué hagamos? Busquemos ayuda, vayamos a Dios, nos entreguemos en sus brazos y supliquemos auxilio. Ese es el diseño de Dios. Si tenemos una gran aflicción, vayamos a Dios y supliquemos ayuda. No busquemos cómo rematarnos o cómo quitarnos la vida. Queridos hermanos, este texto cuando nos dice que el tormento es tan grande y tan extenso que puede durarnos toda la vida, dice que es como el tormento de un escorpión, es decir, como una ponzoña que nos entierra un veneno, nos intoxica y nos hace convulsionar. Está comprobado que el escorpión cuando inyecta su veneno es tan fuerte que puede traer convulsiones severas a las personas y traer toda una alteración al sistema nervioso de aquel que ha sido picado por la ponzoña de este animal. El escorpión además es traicionero, es de los pocos animales que es traicionero, como la serpiente o como otros animales, que atacan por detrás, que no dicen las cosas de frente, que no actúa de frente, sino que ataca a espaldas y ataca para matar, aunque no logra matar. El escorpión, que representa el pecado del hombre, que representa el humo que sale del horno o del pozo del abismo, causa una herida terrible al hombre.
¿Cómo lo hiere? Lo hiere quitándole toda la paz, quitándole toda la felicidad y todo el sentido de la vida. Por eso hoy en día la mayoría de charlas donde las personas van es para encontrarle sentido a la vida y a la existencia. Hace algunos años nos decían que acá en Colombia, por lo menos en el 2010, iba a haber el 10% de la población que iba a sufrir trastornos emocionales y mentales. Es decir, que iban a necesitar ayuda emocional para encontrarle sentido a su existencia. Ahora nos están diciendo que en el 2030, del 15 al 20% de la población de esta nación necesitará ese tipo de ayuda. Es decir, va en aumento acelerado. Por eso una de las profesiones que más crece en este momento es las ciencias humanas y sociales. Para ayudar, para solventar a las personas en su falta de sentido de la vida, en su falta de propósito, en su aflicción, en su frustración, en su depresión. ¿Por qué hay tanta depresión en la sociedad? ¿Por qué hay tanto sinsentido, sin sabor? ¿Por qué hay tanta angustia? ¿Por qué la gente no quiere vivir? Ustedes no se han dado cuenta que hay un grupo de juventud, hay un grueso de la juventud que no quiere vivir. Antes a nosotros nos emocionaba, por ejemplo, que nos dijeran, bueno, vamos a ir a la finca. ¡Qué emoción! Hoy en día esos jóvenes dicen, ¿y? Nos emocionaba saber que iba a llegar el fin de año, había un regalo, había una fiesta, venía una visita. Todo eso nos emocionaba, las juventudes en otras épocas. Pero hoy en día a los jóvenes nada les emociona. Nada, ni los regalos, ni los viajes, ni las compras. ¿Por qué? Porque pareciera que viven en una desidia constante, en un sinsabor, en una frustración. Nada les produce placer o gratitud. Por eso dice la Biblia, procuran la muerte, buscan la muerte. Nosotros somos uno de los países con más alto índice de suicidio entre los jóvenes y lamentablemente entre los niños. ¿Por qué? ¡Qué paradoja! Un país feliz con niños intentando suicidarse, jóvenes intentando suicidarse. ¿Por qué? Porque no somos felices. Porque ¿qué hace el mal? ¿Qué hace ese humo turbulento del pecado? Quita la paz, quita la felicidad, quita el sentido de la vida. Nada me satisface, nada me gusta, nada quiero. No me alegra, no me emociona absolutamente nada. Y yo quisiera que ustedes fueran conmigo al libro de Job. Job narra unos sufrimientos terribles y nos hace una descripción extraordinaria de lo que pasa en la sociedad, especialmente en lo que nos está describiendo aquí este capítulo. Versículo 3. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, ¿qué fuera aquella noche solitaria? Que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría y dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? ¿Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro?
¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes de mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estaba reposado, no obstante me vino turbación. ¿Por qué viven las personas si quieren morir? Este es uno de los capítulos más trágicos que Job escribe cuando habla del sufrimiento. Pero por supuesto aquí estamos hablando de un sufrimiento que causa no solamente disciplina de parte de Dios para su pueblo, sino en este caso el trato justo de Dios para los incrédulos. Se les atormentó como tormento de escorpión cuando hiera a los hombres, y los hombres buscan la muerte, pero no la hallarán. Estoy mal herido y quiero morir, como dijo Saúl, pero no podía agonizar. Y luego el versículo dice, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No solamente dice que quieren morir, sino que ansían, su mayor anhelo, su mayor deseo, su mayor logro sería quitarse la vida. El proverbio que leímos de Job dice que ellos buscan la muerte más que a tesoros, pero no lo logran. Ahora, ¿por qué no logran quitarse la vida? Muchos de los que anhelan morir. O sea, ¿qué estorbo tienen para morir? Primero, Dios ha determinado que tienen que sufrir y no pueden morir tan rápidamente. Eso es un designio soberano, porque no es tan fácil, porque se escapan de las consecuencias. Hay dos formas como nosotros asumimos las consecuencias o el resultado de nuestros actos. Una forma es llevando las consecuencias temporales y otra forma son las consecuencias eternas. Los creyentes, las consecuencias temporales las vivimos aquí como disciplina. Los incrédulos las viven como juicio, como tormento. En la eternidad nosotros los creyentes sufriremos o disfrutaremos el gozo de la salvación y los incrédulos las consecuencias de su desvarío. Dice, pero en aquellos días los hombres buscarán la muerte, la ansiarán. ¿Cómo hoy en día la sociedad ansía la muerte? Muy bien, a través del aborto, legislaciones, proyectos de ley, marchas, deliberaciones, compran el Congreso, compran a los dignatarios para que ellos voten a favor de aprobar la muerte, porque no queremos que haya vida. Buscan la muerte, pero no siempre se logra. Hay muchos aspectos en nuestra nación donde todavía la muerte, o en el caso del aborto, todavía no es legitimada. Solo en 3 casos fue la sentencia que se despenalizó. Pero en otros aspectos el aborto está penalizado aún en este país y en otros países está penalizado en todos los aspectos. Buscan la muerte y no la hallan. Ustedes saben que en este país se llevan más de 20 años luchando para aprobar una ley sobre eutanasia, que es lo que ellos llaman la muerte digna. No se ha podido lograr. Ansían la muerte, ¿qué dice la Biblia? Pero no la hallan. Buscan, la anhelan, pero no la encuentran. En este país se está luchando para aprobar también un tema de cadena perpetua. Por algunos años se ha intentado, no se ha logrado. Buscan la muerte a través de entidades del gobierno, a través de grupos civiles, pero no la hallan, es lo que está diciendo, en términos de la sociedad. Eutanasia, aborto, tortura o cadena perpetua. No la hallan. Pero también hay muchas personas de manera individual que buscan la muerte y no la hallan. ¿Qué medio ha usado Dios y está usando Dios para que muchos no puedan atentar contra sí mismos? Por ejemplo, hoy en día las cámaras son un medio que Dios está usando para proteger que muchas personas que quieren quitarse la vida se la puedan quitar. Muchas personas, ustedes han visto, los han encontrado en los bordes de los edificios o en los puentes y rápidamente llegan entidades del Estado y evitan que ellos se quiten la vida. Pero ellos dicen, yo quería morirme.
¿Por qué no pude? ¿Por qué no lo logré? Otros han intentado matarse y han quedado malheridos y han prolongado su sufrimiento. La Biblia lo que nos está diciendo es que el hombre en su pecado, así como el escorpión, cuando se siente atacado, lo único que quiere es morir, pero no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en las manos de Dios. Y de hecho este capítulo dice que Dios abrió la llave del pozo del abismo para mostrarnos lo que sucede, pero que la muerte huirá de ellos. ¿No les parece eso muy trágico a ustedes para la vida del impío? Que ellos digan, yo me quiero morir, no soporto más, y convoquen la muerte para quitarse la vida y que la muerte huya. Terrible eso. Pero es lo que sucede porque es la condición como Dios trata el corazón del hombre y como Dios destruye la perversión del impío. Hermanos queridos, justo mientras nosotros estamos aquí, hay muchas personas que están alistándose para manifestarse en hoy. Va a salir el humo del abismo y se va a ver. Humo que no es solamente gris ni oscuro, sino multicolor. Humo que muestra la perversión. Pero no es contra la iglesia ese ataque. No es contra la familia. Ese ataque deliberado, desenfrenado y respaldado por los medios de comunicación y por los gobiernos será contra sí mismo. Es decir, el veneno de ese humo que surge los intoxicará a ellos mismos. ¿No se han dado cuenta, queridos hermanos, que hay personas que ponen bombas y cuando les están instalando para que exploten, ellos son los primeros que mueren? De hecho, una de las teorías para identificar quién fue el que puso la bomba es el que murió más cercano. El primer muerto por esa bomba que está más cerca es el primer sindicado de haberla instalado. Es decir, cavan pozos y caen en ellos. Me quiero morir, dice el impío. ¿Y qué dice Dios? Hay un tiempo. Va a tener que ser torturado. Va a tener que sufrir las consecuencias, aunque él diga que vive bien. Aunque él diga que pasó un fin de semana inolvidable, él es infeliz, totalmente frustrado. Las drogas no le dan felicidad, el alcohol no le da felicidad, su libertinaje sexual no le da felicidad, el dinero no le da felicidad, nada le da felicidad. Ustedes se acuerdan, una de las mujeres más famosas de Hollywood, que ella logró sumar en los Guinness Records 7 matrimonios. Después de que fracasó en su 7º matrimonio, ella dijo, daría todo lo que tengo, toda mi fortuna por ser feliz y por encontrar una persona que me haga feliz. Pero los medios de comunicación decían, es feliz, es una mujer afortunada, ha podido tener 7 hombres famosos y apuestos, pero ella dice, soy la mujer más infeliz del mundo, porque no logro tener relaciones estables, no logro tener estabilidad emocional, sexual, estabilidad económica, estabilidad en mi vida. Hermano, y esa es la vida del mundo. La Biblia dice que el impío es como tamo que arrebata el viento, va de un lado para otro, no tiene sosiego, dice que es como las ondas del mar, que no tienen paz. ¿Cuándo han visto ustedes el mar reposado? Dice que así es el impío, anda turbulento de un lado para otro porque no tiene paz. Sin embargo, el creyente es como árbol puesto o plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nosotros tenemos paz, aunque no tengamos dinero. Nosotros tenemos gozo y seguridad, aunque no seamos famosos. El creyente, aunque no tenga dinero para viajar y no tenga múltiples oportunidades de fama, el creyente tiene gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque ha sido sellado con el sello de la redención, el sello de la fe, el sello de la vida, el sello de la esperanza, el sello de la ley de Dios grabada en su conciencia. Y el creyente no dice, me quiero morir, como el impío. El creyente dice, para mí el vivir es Cristo. Si me toca morir, voy feliz. Y si me toca morir, voy con Cristo. Pero el impío ansía, desea, procura morir.
y atenta contra su propia vida. De hecho, todos esos juegos que surgen siempre de competencias tienen mucho de muerte. Cuando ustedes miran todos esos juegos digitales o esos juegos que surgen entre los jóvenes, siempre los retos es, tanto en el juego o en los que se tienen que aplicar en la vida real, es a matar. Las películas más taquilleras son las películas de muerte. ¿Por qué? Porque el hombre quiere morir. Piensa que lo soluciona todo con la muerte, pero el Señor dice que no es el momento y que su tormento durará. No pueden morir porque son vigilados, porque hay entidades para vigilarlos, para guardarlos. Jeremías capítulo 8, versículo 3 dice: y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esa mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Y Job 3:21 dice: esperan la muerte y no llega, aunque la buscan más que a tesoros. Si usted es uno de los que ha anhelado morir, usted tiene que revisar primero si usted tiene a Cristo. Si tiene a Cristo, no debe pensar en morir. Porque si está muy afligido por sus cargas económicas, emocionales, pues hay a quien ir. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si usted se ha sentido cargado y afligido y con deseos de morir, pues hay que pedirle perdón al Señor y pedirle que nos ayude en nuestras cargas. Pero si no tiene la esperanza del Evangelio, el único camino es ir a Cristo, no atentar contra su vida. Porque como dice el libro de Job, yo quiero morir para reposar de este tormento. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué le pasa al impío? Reposa de este tormento temporal y pasa a un tormento eterno. Sería mucho mejor soportar el temporal, porque mientras está este temporal hay esperanza para él. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que los impíos son atormentados durante toda su vida? ¿Qué significa eso para nosotros? Primero, que nosotros somos guardados por Dios. Segundo, que debemos tener misericordia del impío. Y tercero, que tenemos oportunidad para evangelizarlo, para llevarle una voz de aliento, que mitigue por lo menos temporalmente, como dice la parábola, aunque sea un dedo tocado, mojado, y que toque su lengua y le mitigue por lo menos un momento su angustia y su tormento, y que ellos no tengan excusa delante de Dios. Ahora, ¿qué más nos muestra este texto que dice: buscarán la muerte y no la hallarán? Es decir, si Dios no restringiera la muerte, todos los impíos se quitarían la vida. ¿Cómo Dios la restringe? Poniendo límites de velocidad, poniendo cámaras, poniendo guardas en las entidades, poniendo informantes, poniendo entidades del Estado que cuiden la sociedad para que todos no se desenfrenen. Es decir, Dios restringe el mal, no es el mal que restringe el mal. El mal no tiene restricción, pero Dios pone restricción. Cuando encontramos las entidades, por ejemplo, como la policía, las fuerzas civiles, cuando encontramos el ejército, las cámaras, es la forma como Dios restringe el mal. ¿Ustedes se imaginan que no hubieran cámaras en esta ciudad? O cámaras en los lugares públicos. Rápidamente el hombre cometería más y más atropellos. Ustedes saben que posiblemente a partir de lo que sucedió hace 15 días van a tener que instalar cámaras en los baños de los lugares públicos. No estaba permitido las cámaras en los baños, precisa por intimidad, ¿no? Pues si uno va a hacer sus necesidades y una cámara, pero ya ustedes supieron lo que aconteció y van a tener que pensar en poner cámaras aún en los lugares privados como los baños públicos. ¿Por qué? Porque la maldad no respeta lugar, ni respeta diligencia fisiológica, pero como Dios restringe el mal, hay cámaras. Y las cámaras nos ayudan a tener temor. Cuando dice aquí buscarán la muerte y no la hallarán, es porque Dios restringe el mal a través del mismo impío o de las mismas entidades del gobierno que nos pone límites para el mal, horarios, vigilantes, guardianes, cámaras, videos, de tal manera que el mal sea restringido. Y hoy en día con el tema de las cámaras de celular, que cualquier ciudadano puede grabar y puede aportar eso como una prueba, cada vez eso limita el mal
aunque sirve, aunque hay mal, cualquier ciudadano puede aportar una prueba verídica y legítima en un juicio de tal manera que se pueda demostrar quién fue el que cometió ese ilícito. Buscarán la muerte, la ansiarán, es lo que más quieren, porque el tormento es insoportable. El dolor del pecado, la maldad, el tema de la droga, el tema de la muerte, la tortura, el secuestro, la prostitución es terriblemente destructivo y la gente quiere morirse. ¿Ustedes sabían que la mayoría de las personas que se dedican a la prostitución consumen drogas? ¿Por qué tienen que consumir drogas? Si ellos dicen que el trabajo de la prostitución es placentero para ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un tormento terrible y solo las drogas les ayudan temporalmente a inhibir, a mitigar esa angustia, ese dolor tan terrible de la práctica que están teniendo. Pero la mayoría de las personas también que son sicarios, que son delincuentes, también consumen drogas. ¿Por qué? Porque las drogas son las que les ayudan a tener como ese valor para poder ejecutar esos ilícitos. Es decir, ellos no son valientes en sí mismos, ni son tan felices en sí mismos. Tienen que ocultar esa cobardía que tienen y esa angustia bajo unos trajes. Y esos trajes son de más maldad y de más perversión. Ansiarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Esto es justo de parte de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes que un sicario que ha matado en serie, pues lo maten de la noche a la mañana y él no tenga que pagar las consecuencias de sus actos? Bueno, tiene que pagar. Aquí en la tierra sufrirá el tormento y la herida del pecado que él mismo cometió, porque la muerte huirá temporalmente para él, pero también es la oportunidad para que él conozca o escuche por lo menos del Evangelio. Eso es justo de parte de Dios. Y eso también nos da esperanza a nosotros como iglesia. Porque nosotros, aunque quisiéramos morir, no debemos morir, porque tenemos un propósito y es predicar el Evangelio. Somos sal y luz de esta tierra y somos esperanza para una sociedad en crisis. Ellos no pueden morir porque ellos no tienen la llave de la muerte. ¿Cuántas madres han intentado abortar y no lo han logrado? Y muchas mamitas han tenido su bebé y lo han botado a la basura, pero no lo han logrado matar. Ustedes saben que en esta ciudad se recogen de 3 a 4 niños diarios en la basura, bebés. Ahora, hay otra modalidad ahora y es echarlo a los caños, ¿no? Porque ahí no sobreviven. Pero aún en los caños los han encontrado, como encontraron a Moisés. Hermanos, buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la vida. Y porque Dios tiene las llaves de la muerte y del Hades. Que Dios nos ayude. Vivimos en una cultura de muerte. ¿Cómo contrarrestamos la muerte? ¿Cómo se contrarresta? ¿Cómo se lucha contra la muerte? No es con más muerte. Por eso no creemos que el ataque legítimo es de ideas o de conceptos o de ataques de discursos ideológicos contra otros discursos ideológicos. ¿Cuál es el ataque contra la muerte? Vida. Ellos tienen muerte, nosotros tenemos vida. Ellos levantan el humo multicolor de la muerte que intoxica y envenena a quien lo inhala. Nosotros tenemos la luz, no es humo, es luz de la vida, de la palabra, no para inyectar ni para intoxicar, sino para dar esperanza a una sociedad en muerte. Mientras ellos desfilan, ¿nosotros qué hacemos? Predicamos el Evangelio. Mientras ellos controlan la natalidad y aprueban el aborto, nosotros predicamos con el ejemplo y trabajamos arduamente para que el fruto de la justicia y de la vida salga a la luz a los 9 meses y veamos el glorioso respaldo de Dios dándonos vida, no solo en la familia biológica, sino vida a través del Evangelio. Que el Señor nos ayude. Ellos quieren morir, nosotros proclamamos y promovemos la vida que viene del Evangelio. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos lo terrible que es para esta sociedad pecaminosa las consecuencias del pecado.
Así como Caín tuvo que huir errante, con la angustia de que quien lo encontrara lo mataría, pero tuvo una señal para que no lo mataran. Asimismo, desde Génesis, hoy nuestra sociedad se debate entre la vida y la muerte. Devorada, depredada por el insecto del pecado, inyectándole el veneno ponzoñoso de la maldad, pero tú diciendo no va a morir, porque la muerte está retenida hasta que tú cumplas el propósito con ellos. Una sociedad de muerte, donde una iglesia que promueve la vida está. Somos portadores de la vida, no en nuestro discurso, no en nuestros argumentos ideológicos. Nosotros somos el pueblo de la vida porque hemos sido salvos por la gracia y por la sangre de Cristo. Porque nosotros promovemos principios eternos, leyes duraderas, santas, buenas y justas. Porque nosotros promovemos las instituciones que tú estableciste desde el comienzo, que son instituciones para vida, la familia, la iglesia y el Estado. Nosotros promovemos normas legítimas que pueden ser expuestas a la luz del día y a la luz de las conciencias, que son las normas eternas del Evangelio. Nosotros nos reunimos de día y no de noche, y porque somos como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto y que da sombra y que da esperanza. Mientras que el impío es como una hojarasca, es como tamo que arrebata el viento, es como humo que se evapora, gaseoso, que contamina y envenena. Pero nosotros somos pueblo de esperanza, pueblo de vida. Por eso tenemos hogares, por eso amamos la familia, por eso amamos los hijos, por eso amamos tu palabra, porque tú nos amaste primero. Y por eso promovemos la natalidad, por eso promovemos las familias numerosas, por eso promovemos que tengamos hijos y que tengamos descendencias y que las iglesias se afirmen bajo los principios de la vida que viene a través del Evangelio. Mientras los impíos matan la familia, matan los bebés, matan su propio cuerpo, nosotros nos preservamos para ti, porque nos debemos a ti. Tú tienes las llaves de la vida y de la muerte y has querido darnos la vida, así como al impío le tienes reservada la muerte. Gracias por la esperanza que nos das en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.